Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo Cupido Megas en mi primer unboxing para el canal de mi vieja consola PlayStation DualShock 9001. Y se preguntaban por qué esto de los unboxing. Bueno, desde hace mucho tiempo quería hacer un unboxing, pero no sabía de qué. Y es que recientemente Sony quiso copiarle a Nintendo con esto de los Mini Classic y sacó la PlayStation Sony Mini Classic. El pisapapeles hasta ahorita algo costoso y como dije un pisapapeles que realmente no te lo quieres regalar ni a tu peor enemigo. Y es que como dije Sony dejó desaprovechar, dejó pasar esta gran oportunidad de la nostalgia con un producto muy deficiente que si bien su estética es muy bonita, es muy, como dije no supo hacer las cosas. Como dije, en un futuro pienso hablar respecto a esta PlayStation Mini Classic, dando mis puntos de vista de en qué la regó, qué hizo mal y qué debería hacer para rescatar esta pequeña joyita que intentó vendernos. Como dije, para que mejorar, o sea, para que se convierta en algo que realmente queramos nosotros los coleccionistas y el público en general. Y como dije, la actual es muy deficiente. Inclusive también me hubiera gustado hacer un unboxing de esa mini Sonic PlayStation Classic, pero como dije en otros videos pasados, soy un youtuber de bajos recursos y la verdad no tengo para comprarla. Y aún así, como dije, pero aún así si tú quieres que haga un unboxing de la PlayStation Mini Classic, te dejaré en información de video un link para que dones y me facilites poder comprarla. Aunque no creo que lo hagas porque sinceramente nadie lo ha hecho. Llevo años diciendo y nadie ha donado hasta ahora. Pero igual, si quieres ver que hago un unboxing de esa consola, hay muchos unboxing de esta consola en YouTube, pero ningunos profundizan tanto y no tocan esas curiosidades como simplemente el diseño de caja y otras pequeñas cuestiones que me gustaría tocar en un unboxing. Pero como dije, eso dependerá de ustedes. Como dije, su donación en la información del video. Aún así, como dije, pienso hablar de todas estas pequeñas curiosidades y detalles en el video. Que como dije, a futuro pienso hablar de esta PlayStation Sonic Mini Classic. En fin, como dije, no quiero quitarle protagonismo a este unboxing y empecemos con esta consola PlayStation DualShock. Que si bien la PlayStation, la primer modelo que salió de la PlayStation era la 1001, que tenía otro diseño de caja, inclusive la consola era muy diferente. Como dije, pero esa fue una de las últimas, la 9001, aunque realmente la última consola de estas PlayStation Fat o PSX como mejor se les conoció, fue la 9003. Pero esas aquí en México, no sé en Latinoamérica, pero en México eran muy raras. Y realmente la última que llegó aquí, bueno, que es como se conoció aquí en México, fue la 9001. Antes de que después pasaran a esta que fue la One. Como dije, la 9001. Ya las 9002 y 9003, como dije yo, sinceramente nunca las vi en las tiendas. Repito, no sé si inclusive llegaron a México, pero después con la investigación de internet actualmente todo supe que la última versión fue la 99, la 9003. Inclusive he visto la consola en sí y todo esto y unos pequeños cambios. Pero en fin, como dije, esta fue la última que llegó aquí en México, la 9001. Como dije, vemos en el diseño que es muy bonito de la caja. A mí me encantaba este color que era como entre azul y gris. Y como dije, el DualShock. Como dije, el DualShock es el control, este control que vemos aquí. Fue para promocionar su control nuevo, el DualShock, que si bien salió en las consolas 5000, ya las consolas 5001 de adelante ya contaban con este control DualShock, el cual fue tomado un poco el diseño de la Nintendo 64 y lo mejoraron, añadiéndole algo que sí fue muy innovador, que nadie había hecho y que realmente actualmente sigue siendo muy innovador y original de la PlayStation Sony, es la vibración. Ponerle estos motorcitos de aquí que se movían, vibraban y nos hacían tener una mejor experiencia con los juegos, ya que si nuestro personaje sufría algún daño, alguna explosión, el control vibraba y bueno, nos hacía sentir más que estábamos dentro del juego. Y como dije, las palanquitas, que si bien en aquel entonces no había muchos juegos compatibles, sí eran indispensables en algunos juegos como Armorines para mayor jugabilidad, que como dije actualmente ya básicamente se usan para casi todos los juegos de la PlayStation.
Entonces, pero como dije, aquí era la innovación de la DualShock, el control DualShock. Como ven, mejoraron el diseño de Nintendo 64, que como dije, si bien el primero en innovar este tipo de diseños fue Nintendo 64, recordemos que su control era el famoso sacampollas, porque era muy incómodo el mal diseño de la Nintendo 64. Entonces, PlayStation Sony aprovechó esto y mejoró pues, prácticamente un diseño más cómodo, que después otras consolas copiaron para sus diseños de sus propias consolas, como el caso de Xbox y la propia Nintendo. En fin, como dije, esta fue ya la generación DualShock, que como dije salió más que nada en los modelos ya 5000, 5001 en adelante. Y como dije, bueno, aquí vemos el diseño, como dije aquí ya mostré el contenido. Inclusive podemos ver tres idiomas, que maneja tres idiomas, que es inglés, francés y español. Y nos muestra que trae la consola, como dije, el control DualShock. Aquí podemos ver el logotipo PlayStation y la región que es NTC. Y más abajo podemos ver pues, que obviamente es de Sony. Como dije, un dato muy curioso y muy importante que quiero tocar de esta consola. Es un dato muy curioso que descubrí, ya que mi consola... Bueno, aquí, miren, vamos a pasar aquí momentáneamente. Como aquí se puede ver, dice, no sé si se alcanza a ver. Ya que como ven aquí dice hecho en Japón, dándonos a entender que la consola está hecha en Japón, pero mi consola está hecha en México. O sea, todo está hecho en Japón, a excepción de la consola está hecho en México, y ahorita voy a explicar por qué. Fue un dato muy curioso que los Reyes Magos me hicieron esa jugada, y ahorita voy a explicar por qué. Y que gracias en parte a eso me di cuenta de pequeños detalles que muchos tal vez no conocen o tal vez no han profundizado. Lo cual es de que había, a pesar de ser el 9001, había dos diseños de caja y dos fabricaciones. La japonesa y la hecha en México. Miren, pero para eso vamos a tener que adelantarnos un poco y pasar a la parte de atrás. Como podemos ver, algo que ha caracterizado mucho a PlayStation en sus consolas es de que siempre, no importa qué modelos sean, si el 1001, el 5001 o el 7001, como dije, cambia tal vez el diseño de la caja, pero en la parte de atrás conservan estos cuadrados con propaganda de los juegos. Juegos ya sea que en su momento se iban a estrenar o estaban disponibles en el mercado, dando como recomendación para que los jugaras, los compraras y los jugaras en tu consola. Siempre ha tenido esto, ¿ok? Pero en este diseño de la caja del 9001 contaba con, como dije, como lo dije hace rato, los tres idiomas, y contaba con esta ventanita, este rectángulo que podemos ver aquí para ver el número de serie de la consola. Miren aquí el número de serie. La mía lo tiene abajo, repito, porque está hecha en México y ahorita voy a explicar por qué. Para que aquí podamos ver el número de serie. Y como dije, contaba con esta ventanita. Como ven, dije los tres idiomas, inglés, francés y español. Vamos a acercarlo un poco más para que lo vean. Inglés, francés y español. Y miren, enseguida les pondré esta imagen, la cual también, como ven, es de la 9001, pero no cuenta con el rectángulo o esa ventanita. Es toda lisa y realmente está dividida en la parte de abajo a la mitad, y solo tiene dos idiomas, el inglés y el francés. Y enseguida les pasaré la parte que les mostré hace rato del costado, la cual dice hecha en México. Hecha en México. Fue una consola que, o sea, una caca y una consola que fue hecha en México. Es un dato curioso porque las dos son 9001. Pero lo más raro es de que hay diseños de caja con esas que le mostré en las fotos que dicen hechas en Japón. No entiendo por qué. Es, como dije, algo que se me hizo muy curioso a mí. Y que, como dije, gracias a que mi consola está hecha en México, a pesar de que la caja, instructivos y todo lo demás está hecho en Japón, la consola está hecha en México, algo que me llama mucho la atención. Y como dije, le voy a explicar por qué creo posiblemente que la consola está hecha en México y la caja en Japón. Pero en fin, regresemos. Ya que le mostramos la parte de atrás, como ven, vamos a seguir con el análisis de este unboxing de la caja. Como dije, ya lo vieron por arriba. El número de serie, los tres idiomas, el logotipo, su sello que yo le digo el sello virgen o sello de virginidad de la PlayStation, ya que era el que venía aquí pegado. Como ven, hasta lo quité con mucho cuidado, ya que, como dije, yo le tengo mucho cariño a esta consola, por eso la conservé y la cuidé tanto.
ya que fueron, como dije, mis últimos reyes que me trajeron. O bueno, no lo dije, pero fueron mis últimos reyes que me trajeron esta consola, los Reyes Vagos. Le quité con mucho cuidado el sello de virginidad, como yo le digo. Sello de nuevo. Vamos a pasar a la escena a la parte que hace rato les dije, que es donde dice hecho en Japón. Y vemos que también trae el número de serie, el logotipo PlayStation, el logotipo de Compact Disc al lado de PlayStation. Y como podemos aquí ver, los accesorios que se vendían por separados. Miren, este control es el que les decía que venía con las versiones 1001 hasta las 5000. En las versiones 1001, 3001, todas esas venía este control simple, la cual no contaba con motores de vibración ni palancas. Era el control clásico normal, que como dije era más compatible con los juegos, en su mayoría. El DualShock, que es el que trae esta consola, que ya expliqué. La Memory Card, que era indispensable para guardar el progreso de tus juegos, que básicamente todos los juegos estaban en una Memory Card, y era lo primero que tenías que comprar por separado. El mouse que realmente no servía para nada, a excepción para muy pocos juegos, como por ejemplo Drácula, y juegos así que era más fácil manejarlos con un puntero de un ratón. Un accesorio no muy útil de parte de Nintendo. El que sí fue muy útil, que bueno, y esto es a cierto punto, fue el multitap. Como ven aquí, el multitap, que nos servía para jugar juegos multijugador más allá de dos personas. Era más compatible con juegos de fútbol, ya que como aquí dice puedes jugar hasta 8 personas. Con este multitap, como dijera, para que más que nada compatibles de fútbol o de carreras. En esa famosa que se dividía en 4 la pantalla, como muchos actualmente conocen. Como dije, eran muy pocos los juegos realmente, pero sí había más juegos que eran compatibles con este multitap. Y como dije, era un poco más útil. Hay otros que no están aquí, como el caso de la pistola y todo eso, pero bueno, ahorita nos estamos centrando en lo que nos muestra aquí la caja del PlayStation. Y como ven, todos estos cables que sinceramente nunca supe para qué servían, a excepción de que era para jugar en aquellas televisiones muy viejitas que no tienen entradas de audio y video, y que solamente se conectaban vía antena. Bueno, para eso servía este adaptador Rufu. Todas estas, perdónenme, pero no sé para qué son. Como dije, bueno, este es el clásico cable de audio y video que tiene integrado. Que por cierto te menciona acá, cuando pasamos del otro lado del aquí te dice el contenido que trae la caja, ¿no? El PlayStation. Aquí podemos ver un anuncio que dice recomendado de 7 años en adelante. Como dije, el contenido, el cual es la consola que vemos aquí. El ya mencionado control DualShock. El cable de audio y video, que es el cable de alimentación, obviamente para que la consola se conectara como toma corriente y pudieras jugar, prenderla. Y aquí dice un material impreso, un juego. Este juego que dice material impreso realmente era un disco, un demo. Este material impreso que dice en realidad era un demo. Era una especie de cartoncito que venía con un disco, el cual era un demo que tenía varios juegos. Los cuales puedes jugar, pues, como dije, un demo nomás hasta cierta parte del juego. Y era más que nada porque si te agradaba algún juego del demo, pudieras comprarlo y jugarlo en tu PlayStation. Como dije, yo no tengo ese y yo te voy a explicar por qué no tengo ese demo en mi PlayStation. Ahora sí, pasemos a lo que hay dentro de la consola. Vamos a abrirla. Miren, como podemos ver, aquí está el control. El control, el cual me lo cambiaron. Me cambiaron es la bolsa, más que nada la bolsa. Al decir que me cambiaron la bolsa, ya que usualmente viene con una bolsa como azul cielo, que es la que se ve en otros unboxing. Pero voy a explicar por qué posiblemente me cambiaron la bolsa. Y es que bueno, pasemos ahora a lo que en aquel entonces era indispensable aquí en México, o estaba mucho de moda, el cual eran los famosos chips o la consola chipeada, para que te leyera juegos piratas o copias o backups, como algunos les llaman. Esos juegos piratas para no poder comprar los carísimos juegos originales. Entonces mi consola obviamente está chipeada, tiene chip para leer juegos piratas. Y obviamente pues no la podías comprar en un centro de autoservicio, ya que pues no. Tenías dos opciones: o la comprabas en un centro de autoservicio y después ibas con algún técnico que te pudiera instalar el chip, o directamente la comprabas con ese técnico que vendía una consola ya chipeada.
En este caso, me imagino que los Reyes Vagos la compraron con un técnico piratón que ya la tenía chipeada. Y bueno, me imagino que el técnico me cambió la bolsa o perdió la bolsa y simplemente le metió una bolsa pues más simple. Pero que al fin y al cabo realmente no importa porque solamente era para proteger el control. Como dije, aquí podemos ver el control, el diseño del control, el cual era igual de este color gris muy bonito. Y como dije, de muy buena calidad. Otra cosa por la que el PlayStation se destacó en estos últimos modelos. Ya que era pero muy bien hecho. Porque era muy durable. Al punto de decirle que este es el que venía exactamente de fábrica con... Bueno, cuando me trajeron a PlayStation. Y no se ha descompuesto. Realmente eran súper durables. A excepción de las gomitas. Las gomitas así después se las tuve que cambiar con uno de estos técnicos. Compraron las otras gomitas. Y ya que como dije, estos controles eran muy difícil que se descompusieran. Y como dije, otra cosa, un detallazo que tenía eran estos botones. Estos botones que no se despintaban, ya que eran como una especie de plástico entrefundido. Miren, por más que uno con el tiempo jugara y le raspara, no se despintaban. Ya que los genéricos eran como que si eran pintados y se despintaban con el tiempo. Y estos no, porque como dije, una especie de plástico entrefundido. Como dije, un detallazo. Aquí podemos ver que está grabado inclusive para la originalidad. Aunque está hecho en China. Irónicamente es lo único que está hecho en China de toda la consola. Pero era de muy buena calidad. Con decirles que el control era tan bueno que me voy a sacar los cables de audio y video. Era más fácil que se descompusieran los cables de audio y video. Esto se me llegó a descomponer y tuve que sustituirlos. Estos sí no vienen. Son otros, no son los que venían con mi consola. Pero igual son original de Sony. Con eso les digo la calidad del control. Como ven aquí los de audio y video. Obviamente como dije los cables de alimentación para que la consola la puedas conectar. Toma corriente con su entrada en D. Y como dije, retomemos esto de la consola chipeada y del juego. Miren, ahora sí les voy a explicar por qué yo no tengo ese disco de demo. Y es que bueno, la persona que se lo vendió a los Reyes Vagos. Les digo que por un poquito más de dinero, pues se lo cambiaba por un juego original de PlayStation. Entonces, pues los Reyes Vagos aceptaron y en lugar de eso, miren, va a sacar esto de acá. Vamos a abrir de aquí. Vamos a sacar esta bolsita. En lugar de eso me trajeron este juego clásico, juego original. Miren, la Tekkino Fighter 99. Miren, Tekkino Fighter 99. Original. Y hasta cierto punto digo gracias Reyes Vagos por haber cambiado y pagado un poquito más por este clásico juego. Como ven, es original. Es, como dije, si aquí futuro quieren que haga un unboxing de este juego, bueno, déjenme en los comentarios. Como ven, venían con el Kino Fighter 99. Y como dije, por eso no tengo ese demo. Y tengo en su lugar un juego original. Y retomando esto de los chips, como dije, era para que te pudieran leer estas copias. Que a futuro pienso hacer un video también muy interesante de la calidad de las copias de los juegos de PlayStation. Porque aunque parezca de risa, se fue deteriorando la calidad de la piratería de estos juegos. Y es que los primeros juegos piratas que salieron fueron como este que tengo aquí en mis manos. Obviamente que después se les conoció como juegos serigrafiados. O sea que tenían ese detalle de que inclusive venían serigrafiados. Venían como serigrafiado el disco. Y más allá de eso, vean la calidad, o sea, del CD. Inclusive se les llegó a comparar con los juegos originales, ya que para que vean qué tan de buena calidad, a pesar de ser piratas, este es de la misma época de cuando me trajeron el Play. O sea, de cuando los Reyes Vagos me trajeron el Play. Es de casi los mismos años. Y todavía sirve y funciona perfectamente. Y es que otra razón, miren, aquí se los quería mostrar. Es que no sé si se alcanza a ver por aquí. Miren. Aquí dice Metal. No sé si se alcanza a ver. Metal Gear Solid. O sea, aquí está grabado el nombre del juego. Metal Gear Solid. O sea, qué calidad de juegos piratas.
Eran un poco caros, obviamente más baratos que los originales, pero o sea, la calidad del juego pirata era increíble. Como dije, a pesar de que eran de muy buena calidad, necesitaba chipeada la consola, ya que no te lo leías sin chip. Ya después vinieron estos juegos todavía ya súper baratos, con el grado de costar 10 pesos por juego, pero vean que ya metían CDs comunes y corrientes genéricos, que inclusive actualmente pues ya quien te los vende, ya mejor uno los baja en su computadora y los quema para jugar la consola. Como dije, ya bajó mucho la calidad. Y hubo otro tipo de discos que fueron los de que eran copias de los originales. El único que eran copias era que copiaban el diseño original de los manuales y los instructivos, y que ponían, era un disco negro abajo igual que los originales. Pero como dije, solo hablaré en otro video más futuro, mucho más futuro. Ahorita la cuestión es, bueno, como dije, la historia de en aquel entonces las consolas chipeadas en México. Bueno, ya explicando todo esto, miren, pasemos al contenido. Como dije, el unicel, voy a quitarlo con mucho cuidado ya que se me quebró. Se me quebró y bueno, es que tantos años. Se me quebró de esta parte, como ven. Entonces cada vez que lo empaqueto tengo que tener mucho cuidado. Y como ven, este unicel que protegía y aseguraba el play para que no se moviera, ni se hiciera daño, ni nada de eso. Como ven, aquí dice hecho en Japón. Trae los números de serie pues del unicel. E inclusive las iniciales PS de PlayStation. Como dije, este unicel para proteger la consola, como dije. Antes de pasar directamente a la consola, vamos a pasar a lo que era los manuales e instructivos, que como dije, aquí es donde venía generalmente el juego, el disco demo de la PlayStation. Y vamos a sacarlos. Y vamos a pasar primero al instructivo. Un instructivo muy bonito que, como dije, tenía los 3 idiomas. El número de serie de la consola, este dibujo tan bonito, especificaciones en los 3 idiomas. El año de la impresión del 95 al 99. Impreso igual en Japón. Y que, como dije, era muy bonito al gusto del ojo. Con estos bonitos dibujos de lo que contenía, cómo cuidarla, cómo conectarla. Miren aquí más esto. Como dije, cómo conectarla a tu televisión. Cómo usar los discos. Cómo usar el control DualShock. Cómo usar la memory card. Como hay algo que era muy innovador en aquellos años, que también fue como que la supernova, fue que podías reproducir CD musicales en tu PlayStation. Y aquí te decía cómo hacerlo. Inclusive tenía ese modo, mientras escuchaba la música, poner estos bonitos dibujos tipo protector de pantalla al estilo Windows. Como dije, muy bonito también. Cómo usar el puntero del mouse, como repito, en algunos juegos que eran compatibles. Y como dije, aquí soporte técnico, recomendaciones, verificaciones, comprobaciones, todo eso. Como dije, realmente muy bonito el instructivo. Y más que nada no tan grueso, porque después sacaron en otras futuras PlayStation 2 y es unos que parecían libros muy gruesos. Como ven, aquí está la garantía que se volvió de colección, ya que, como dije, obviamente al ser mi consola chipeada, si se me llegara a descomponer, pues obviamente no puedo hacerla válida con la compañía, ya que pues había sido abierta. Pero como dije, quedó como colección esta garantía, que te la hacía válida directamente la distribuidora Sony. Aquí podemos ver una postal. Esta postal que venía en la propaganda. Como dije, estamos pasando ya lo que es la propaganda, la cual casi venía en todos los modelos de la PlayStation. Variaba, como dije, dependiendo de la propaganda, los años y la versión de la consola, pero en general casi todas tenían eso, la propaganda, dentro de sus plays. Y como aquí ven, esta tenía esta, como dije, postal para suscribirte a la revista oficial de PlayStation, la PlayStation Magazine. Realmente aquí en México no tenía mucho caso, porque repito, era México y tenías que enviarlo en dirección de Estados Unidos, que aquí se alcanza a ver. Y pues no había necesidad. Si alguien lo llegó a hacer, sería interesante que me lo comentaran en los comentarios. Yo sinceramente nunca lo hice y nunca conocí a alguien que lo hubiera hecho. Como dije, aquí vemos otra propaganda.
que era más que nada la clasificación de los juegos, miren. Está en inglés, no está en español, pero te dice la clasificación de los juegos, cómo se clasificaban en base a su contenido, como por ejemplo este de Tekken Fighter, que es Ten, adolescentes. Como dije, para que supieras qué tipo de contenido tenía el juego, para qué edades era recomendable. Como dije, tenemos por último esta propaganda, la cual no sé sinceramente para qué es. Igual era para suscribirte, cortar una postal como aquí se ve, y enviarla igual a una dirección de Estados Unidos y recibiera sinceramente no sé qué cosas. Sí, ya que como dije está en inglés, así que no puedo saber. Y como ven aquí, pues trae básicamente, como dije, para que te suscribieras a algo, los beneficios que ibas a obtener por suscribirte a esto. Como dije, si alguien sabe para qué era realmente, pues también es interesante que me lo comentaran en los comentarios. Pero como dije, también era básicamente para suscribirte a algo. Ahora sí a lo que todos esperaban, sacar la consola, la cual como ven está en esta bolsa que ya se desfundó, pero que era para protegerla, su bolsita esta, ya saqué la consola, su bolsita para proteger la consola, así muy bonita, muy chuchis, para protegerla. Como dije ahí, aquí está la consola, señores, la famosa 9001, señores, esta joya, esta cosa tan bonita, como ven, el diseño grisesco, rectangular, con su ventilación. Y ahora sí pasemos a lo interesante de la etiqueta, lo cual es lo que le comentaba. 9001, pero que está hecha en México y no en Japón. Hoy ahora sí les voy a explicar lo de la caja y todo eso que les dije al principio, porque tal vez mi consola está hecha en México y la caja hecha en Japón. Bueno, como les mencioné, es una consola chipeada en esos establecimientos de técnicos que vendía, que como dije hacían, les ponen el chip pirata a las consolas. Y como ven, había dos versiones de cajas, la hecha en México y la hecha en Japón. Y posiblemente el técnico que le puso el chip a esta consola se confundió y me cambió cambió las consolas. Y posiblemente alguien en México compró su consola, su caja que decía hecha en Japón, pues su caja hecha en México y su consola decía hecha en Japón. Como dije, y esa es una de las razones por las cuales pienso que pasó esto. Y como ven, inclusive por eso la etiqueta estaba más arriba, ya que después verifiqué, como les voy a poner esta otra imagen. Como pueden ver, es así se ve el número de serie. Inclusive era una etiqueta más larga o cambiada de posición más hacia abajo. Entonces como dije, y esta no, porque realmente no había necesidad porque no tenía para que vieras esa ventanita. Entonces no había mucha necesidad, ya que la caja no lo necesitaba. Como ven, está hecha en México. Entonces tengo una consola que hasta cierto punto siento orgulloso porque está hecha en México, a pesar de que la caja sea hecha en Japón y todo lo demás sea hecha en Japón. Como dije, aquí tengo otra consola que voy a usar de referencia para explicar algunas especificaciones, que es el modelo 7501. Y como pueden ver, aquí dice hecha en Japón, porque en general casi todas estaban hechas en Japón. Por eso cuando vi esas consolas que se han hecho en México fue un dato curioso. Y como dije, voy a usar esta referencia para un simple detalle, que es el que se inspiraron o que realmente tenían las consolas antecesores a la 9000. La 9000 fue la excepción al no poner este puerto, quitar este puerto paralelo, miren. Por eso quería usarla de referencia a esa consola. Esta otra consola, miren, le quitaron el puerto paralelo. Las 9000 fueron los últimos modelos y las que ya no tenían este puerto paralelo. Y ahorita voy a explicar para qué servía ese puerto paralelo. Muchos ya lo han de saber, pero para aquellos que no, ahorita se los voy a explicar. Y también les voy a explicar por qué se lo quitaron. Como dije, este ya no lo tenía. Pero aún así, como dije, funcionaba perfectamente. Y realmente eran de mucha durabilidad. Realmente estas consolas eran, como dije, muy dificilísimas que se te descompusieran. Lo único que con el tiempo, obviamente, sí tenías que cambiarle por el desgaste, era el lente. El lente de la PlayStation. Pero aún así era a muy futuro. O sea, te duraba bastante el lente. Aún así usaras copias que deterioraban, como dije, el lente. Te seguía durando, era de muy buena calidad también el lente. Al grado que yo solo se le ha cambiado 2 veces a esta.
Inclusive ya no juego en esta, como dije, ya para mí se volvió un artículo de colección, ya que los lentes aquí en México son muy difíciles y muy caros de conseguir nuevos, pero más que nada muy difíciles. Entonces, otra razón por la que ya no juego en esta y prefiero jugar en esta PlayStation 1, la cual, a pesar de que también son caros sus lentes, son un poquito más fáciles de conseguir. Como dije, estos One. Y como dije, estos para mí ya se volvieron de colección, al grado de ya no, casi no jugar en ellas. Pero como dije, solamente le he cambiado 2 veces el lente y funciona, pero ya casi no la uso, más bien ya no la uso. La tengo como aquí se ve empaquetada y guardada. Y como les decía, era muy difíciles que se descompusieran este tipo de consolas. Los mejores modelos que salieron, como dije, de durabilidad, fueron de los 5000 en adelante. Los modelos 5001, 5500, 5552, los 5900, los 7001, los 7501, como es la que les acabo de mostrar. Y como dije, estos los 9001. Como dije, fueron los modelos que realmente eran más duraderos, o sea, que eran muy difíciles que se te descompusieran, como dije, a excepción del lente. Pasamos al lente, miren, este botón tan bonito que trae aquí que dice Open, abrir en español, que cuando lo apretabas, vean, cómo se abría, señores, cómo se abría esa lentitud, así, wow. Y como aquí pueden ver, pues el lente. El lente que como dije se lo tuve que cambiar, ya no es el que trae de fábrica, ya que se me descompuso. El de fábrica se me descompuso obviamente por el uso, después se lo cambié, se me volvió a descomponer y le puse ahora después este, que fue el que me costó más trabajo conseguir y que como dije prácticamente funciona, pero ya no lo uso para jugar. Como dije, este lente con esta parte que no es original, es de metal, la cual es pues, por mayor resistente, ¿no? Más que nada por eso, no es la rueda original, pero como dije es más duradera, más difícil. Como dije, este botón de resetear, para que no tuvieras que apagar o prender la consola, simplemente la reseteabas. Y el botón que sí me está un poco desgastado, que es el de power, que era poder, como dije, para prender y apagar la consola. Y como dije, bueno, ahora pasemos a esto que les quería explicar, los puertos. ¿Por qué quitaron esos puertos? La consola PlayStation Mini Classic está basada, como dije, en sus primeros, en el primer modelo, como dije, que fue el 1001. Y como dije, ese puerto paralelo lo tuvieron hasta, como dije, hasta la 9001. Todos los demás antecesores a esta tenían, como dije, el puerto paralelo, que es como ven aquí, como tapita, que al quitarla se le conectaba aquí el puerto paralelo. ¿Y para qué sirve este puerto paralelo? Para muchas cosas. En sí nunca supe cuál fue la idea original de PlayStation o realmente para qué lo puso PlayStation, pero sí le voy a decir los muchos usos que le daban para las PlayStation. Estaban los famosos Action Replays, los Game Chart y los como tipo que eran como unas cosas que iban acá atrás para poder ver películas VCDs. Como dije, conectabas tu puerto, que era como dije, una cosita muy grandota así, que te permitía usar el PlayStation como un reproductor de VCD, que fue un antecesor al DVD. Como dije, los Action Replay te permitían una especie de expansión, de mejorar gráficos y toda esa a la hora de jugar juegos que sinceramente pues no era muy notorio, pero supuestamente te permitían mejorar los gráficos y la velocidad de la carga y todo eso. Y como la mayoría y la otra cosa que como dije para la que la mayoría lo usaba, los cuales eran para el Ginchar, la cual podías cargar los códigos a través directamente de la computadora con ese Ginchar, meter los códigos y poder pues usar trucos y trampas en los juegos que jugabas, ¿no? Que era el pinchar. Todas esas funciones se le daban y muchas otras también que no recuerdo se le daban a este puerto paralelo. ¿Por qué lo quitó Sony si tenía todos estos beneficios? Porque como dije, otra cosa que servía el Action Replay era que servía para jugar juegos piratas, hacer como copias piratas sin necesidad de chipearla. Entonces podías hacer como que ese truco que ya pocos conocen, que era como meter un juego original, después cargar con esta cosa, y después meter tu copia y pum, jugabas un juego pirata. Entonces como que era algo que Sony se dio cuenta que estaban pirateando los juegos y dijo, bueno, pues ahora ya no meter el puerto paralelo, que al fin y al cabo no sé para qué lo metimos desde un principio, y quitaron este puerto paralelo para estas nuevas consolas. Pero como dije, es un dato curioso, ya que por eso la PlayStation Mini hasta hizo este diseño del puerto paralelo, aunque si realmente pues no sirve en la consola mini,
pero que fuese detallazo más que nada por su modelo 1001. Y bueno, ya que más le puedo decir, creo que con esto llegamos al final del unboxing de la PlayStation 9001. La cual también hice porque hay muy pocos videos de unboxing de este tipo de consola y también son muy cortos. Básicamente no te explican, como yo quise desplayarme en todo esto de profundizar de, como dije, de la consola PlayStation 9001 y dar esos datos curiosos. Pero como dije, ya no quiero que se haga más largo el video y como dije, pues creo que tocamos todos los puntos necesarios e importantes. Y bueno, pues hasta aquí llegó este unboxing. Como dije, si quieren que haga un unboxing de la consola PlayStation Mini Classic, pues ya saben, den donar. Y si no, bueno, pues ya ni modo. Esperen el próximo video en el cual hablaré, como dije, de cuál fueron los errores que cometió PlayStation en esta nueva PlayStation Classic Mini y qué debería hacer para mejorar, o como dije, sacar ese potencial que quisieron desde un principio. Como dije, no olvides darle like al video si te gustó, compartirlo y lo más importante, suscribirte. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima. No sin antes decir como disco rayado, que no crean que no se me ha olvidado lo de Ryu y Chun-Li y todo eso. Lo voy a hacer lo más posible, ya estoy trabajando en ellos. Pero lo más posible es que ya estoy por cerca de alcanzar otra vez los 1000 subs. Y una vez que supere los 1000 subs o los alcance ya verán esos videos. Mientras tanto les pido un poco más de paciencia y a la vez les agradezco su paciencia que han tenido hasta ahora. Y ahora sí me despido. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.